Hermanos, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Quiero compartirles un texto que estoy leyendo y sacar unas verdades para que nosotros aprendamos y crezcamos más en cuanto a la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 1, el verso número 1 y el verso 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 puntos que quiero compartirte como mínimo de este texto que yo acabo de leer. Va a ser importante ponerle atención a las palabras individuales que hay en la lectura del texto y leer despacio, leer detenidamente, porque la palabra de Dios sola nos va a ir dando material para meditar, reflexionar, y ese material nos va a educar a nosotros en cuanto a nuestra vida ética, moral y espiritual para con los demás hermanos y ministros en Cristo Jesús. La primera cosa que quiero mencionar es la palabra o las palabras siervo y apóstol, y también su orden, porque para mí el orden es importante, porque no está primero apóstol y luego siervo, sino está primero siervo y luego apóstol. A lo mejor en la primera lectura no te parecería importante, a lo mejor no te llama la atención, pero con la experiencia que uno tiene en el Evangelio y con los modos y tratos que tenemos entre otros pastores y con otros ministros de otras denominaciones, yo encuentro que es importante porque, bueno, la palabra siervo en el griego significa doulos y significa alguien que está ligado o atado a la servidumbre de una persona, que siempre está para ayudar, para servir, para escucharle y hacer lo que le diga el amo. Y me llama la atención que el apóstol Pedro escoja esa palabra para él describirse como una persona atada o ligada a Dios para el servicio a Cristo. Entonces, yo no sé cuántos hoy en día son apóstoles o se llamen apóstoles o profetas, pero no tengan la humildad o la característica de este gran apóstol que primero él quiso ser o llamarse siervo. O sea, un doulos, un esclavo, alguien que está al servicio de. Un esclavo no hace lo que él quiere. El esclavo hace y vive para hacer lo que su señor o su amo le pida. Por eso aquí dice siervo y apóstol. Entonces, el apóstol Pedro estaba más ligado, más apasionado y enamorado a la persona y a la presencia de Cristo que al servicio que él desempeñaba como apóstol o a la función para la que él fue llamado. La palabra apóstol significa eso, enviado, apostolos en el griego, un escogido, un enviado, un mensajero. Lejos de eso, de esa expectativa que hoy crea de una superestrella del cristianismo o de un superhombre poderosísimo o de una honra exagerada hacia una persona por algún don, por algún talento. Pedro solo pone siervo y apóstol. O sea, las dos cosas van juntas. Pero el tercer punto de ese primer punto es que el orden ahí, si tú lo cambias y primero pones apóstol, entonces estás perdiendo las características de un siervo. Humildad, entrega, servicio. Y ya estás más el, eh, por la vanidad, por la popularidad, por los reconocimientos de los hombres. Hoy todo el mundo quiere que le digan profeta, apóstol. Ya nadie está satisfecho con la palabra pastor. Y por eso a mí me llama la atención la forma en que empieza Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Esa forma no debemos de ignorar, no debemos de pasarla de largo, sino de tenernos, porque nos enseñan muchas cosas, nos enseñan a ser humildes, a no ser soberbios y a andar buscando títulos, o andar estudiando teología para presumir una credencial, para presumir una licenciatura, una maestría. No es así, no sirve tu licenciatura si no tienes un servicio a Dios. Yo conozco muchas personas que tienen estudios, pero no sirven para nada en el Señor. Entonces, para qué aprendieron teología? ¿Para qué aprendieron
las materias del Instituto Bíblico? ¿Para qué hicieron su licenciatura? Si no sirves en la obra de Dios. Hay muchas obras que están solas, que están desiertas, hay muchas misiones abandonadas, pero pues no quieren tomar la responsabilidad, quieren estar bajo las faldas del pastor, o quieren estar en esas luces que el pastor tiene sobre su vida, pero él ya trabajó mucho tiempo para que esa iglesia, esas sillas, esas bancas, esos micrófonos, todo lo que se invirtió, se compró, y toda esa gente que se salvó, estuviesen escuchando la palabra. Creo que también es tiempo de que nosotros le demos un lugar a esa persona. El nombre de Simón, de Pedro, no es muy importante, porque solamente es un ser humano. Toda la gloria es para Dios. Por ejemplo, mi nombre tampoco es tan importante, porque toda la gloria es para Dios. Ayer fue Pedro, hoy estoy yo, mañana yo no voy a estar, yo voy a morir, voy a partir con el Señor, si así Dios lo quiere, y también yo me esfuerzo, pero el día de mañana va a estar un Juan, un Abel, un Miguel, no sé, diferentes personas, y no es tan importante el nombre de mi humanidad, de mi persona, sino el servicio que yo preste a la deidad y a la divinidad de mi Dios y mi Señor, que es Jesucristo. Así es que, bueno, ese primer orden a mí me gusta porque es importante respetar el orden de las cosas. El segundo punto que quiero compartir contigo es que la frase o la oración que dice el apóstol, los que han alcanzado, dice así, como termina de dar sus apelativos. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. O sea, esa palabra de habéis, o esa oración de los que han alcanzado, pues esa oración está en plural, ¿verdad? Habéis, los, está en plural, un plural que está denotando un pequeño grupo y no todo. Es una minoría de las multitudes, de los muchos que hay. Entonces, lo que yo entiendo es que no todos los que están en la iglesia, o a los que se les enseña, a los que estudian, los que predican, no todos han alcanzado ese nivel de fe precioso. Entonces, si tú eres uno de los que han alcanzado y que tienes una fe igual que tu pastor, igual que tu pastora, igual que el lugar donde estás, bendito sea Dios, tú estás incluido. Pero si no, tú todavía estás excluido. Hoy está de moda la famosa inclusión, pero esa es una filosofía pagana y barata. Dios aquí nos enseña a esforzarnos por lo que queremos, a luchar por nuestras metas, a sacrificar y a trabajar duro para que se pueda decir los que alcanzaron. Yo no sé si estás del lado de los que todavía no han alcanzado madurez espiritual, no han alcanzado una solidez en su fe, o ya la alcanzaste. Solo tú y Dios lo saben. Entonces, está hablando de un grupo selecto por razones específicas y especiales. ¿Por qué Dios no incluyó a todos? Porque la inclusión es una invitación a quien escucha la palabra, a quien la cree, a quien la obedece, a quien se esfuerza, a quien se esmera, a quien se dedica, a quien está siempre ahí dispuesto. No puedes darle lo mismo a quien nunca lee, a quien nunca se esfuerza, al que no cree. No puedes compararlos. Por eso la palabra dice los, plural de inclusión y exclusión. Entonces aquí la palabra de Dios me enseña que nosotros solo somos los que nos incluimos o nos excluimos. La oportunidad está para mí, está para ti, está para todos. Entonces, el tercer punto de esta palabra, de esta oración, perdón, los que han alcanzado una fe, es que los que todavía no lo han logrado no están condenados, pero están batallando más. No están olvidados, pero no están siendo recompensados igual. Entonces, usted, si quiere aquello que ve que Dios tiene para aquella persona, luche, no codicie eso. Dios tiene para usted lo suyo. Esfuércese y luche para que Dios le bendiga con lo que Dios tiene para usted. Entonces, tiene que esforzarse, tiene que dedicarse, tiene que disciplinarse para que logre alcanzarlo. Ok, y el punto número 3, con el cual termino, es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hay 3 formas en que yo puedo encontrar
identificar lo que quiere decir esta palabra, una fe. La primera fe es la salvífica, cuando yo acepto a Jesús, cuando yo lo conozco. Hoy tengo 19 años en el Señor y mi fe de hoy, claro que no es la misma que la que yo tenía hace mucho. Hoy es más fuerte, es mejor. Pero en un inicio es una fe que me lleva a los pies de Jesús para rendirme y es una fe que me salva. Y después de esa fe salvífica viene como segundo punto de esta fe igualmente preciosa, una fe que va en desarrollo, una fe que va creciendo, que se va fortaleciendo. Entonces ya no es la fe salvífica, sino que se le añade a la fe salvífica experiencia, dedicación, madurez, intelecto, paciencia, amor, y la vamos fortaleciendo, la vamos nutriendo y va desarrollándose. Y la tercera fe que yo encuentro aquí que el apóstol Pedro está utilizando en una sola frase, esos tres tipos de fe, es la fe que cree que Dios puede hacer cualquier cosa. En otras palabras, es la fe que obra en lo sobrenatural o la fe milagrosa. No todos tienen ese tipo de fe y no es lo mismo la fe salvífica a la fe sobrenatural, a la fe que tiene un desarrollo. Habrá gente que tenga una fe madura, una fe desarrollada, una fe sólida, pero no cree en lo sobrenatural de Dios. Entonces, estos tres tipos de fe son las que el apóstol está honrando, está viendo y está escribiendo y anotándole para felicitarnos. A los que habían alcanzado, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa como la nuestra. Qué lindo es que tú tengas la misma fe, una fe muy parecida a tu pastor y que no estés viéndolo de lejos como si fuera él un ídolo y lo tengas en un pedestal como inalcanzable. No, si Jesús es alcanzable, pues tu pastor con más razones. Simple ser humano, al rato morirá, es polvo, es carne, es hueso, va a podrir y va a ir al polvo. El único santo poderoso, el que se debe la gloria y la honra, son a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, la fe, por ejemplo, Pedro murió, pues, ¿qué quedó? Su historia. Y Jesús, su presencia. No muere porque murió una vez, resucitó y vive para siempre. Entonces, aférrese a Jesús, pero compita con esa fe de una manera sana y respetuosa para tener una fe igualmente preciosa como la nuestra. Hermano, hasta aquí mi pequeña reflexión, mi pequeño análisis, digamos un estudio muy corto de lo que es el verso número 1 del capítulo 1 de Pedro. Dios les bendiga.